Hola y bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión vamos a estar realizando una entrevista acerca del tema del divorcio a una persona profesional en el tema. En este caso vamos a estar hablando con el licenciado egresado en psicología Ricardo Rangel, quien lleva 2 años ejerciendo y actualmente se encuentra estudiando su maestría en psicología clínica. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no pudimos pactar una entrevista presencial, sin embargo, ha tomado algo de su tiempo para respondernos un par de preguntas vía WhatsApp y espero que esta entrevista sea bastante informativa y vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el impacto emocional que tiene el divorcio en adultos de mediana edad? Bueno, yo considero y al menos de las personas que yo he tratado, creo que en cualquiera de las etapas en las que te encuentres como adulto, un divorcio pues siempre tiene un impacto emocional pues negativo, ya que estamos hablando de que te separas de una persona con la cual compartiste ya fuera muchos o pocos años de tu vida. Pues este proceso que ocurre suele ser demasiado complicado, ya que pues ya existía una rutina de por medio, ya existía una forma de convivir de por medio. Entonces, pues sí, suele ser un impacto emocional, al menos de los casos que yo he tratado, pues sí negativos, pero igual siempre digo que es dependiendo de las personas que pues estén tratando. ¿Cuáles considera que son las preocupaciones más frecuentes que enfrentan los adultos que se están divorciando? Pues creo que la primera y la que más coincide en la mayoría de adultos es el miedo a quedarse solos. Hay muchos adultos muchas personas recién divorciadas que ese es su principal miedo, que llegan y te dicen de que tienen miedo a quedarse solos, de que no saben si van a encontrar a otra pareja, que inclusive muchos pues se aíslan y se encierran en ellos mismos para ya no conocer a nadie más, precisamente por este pensamiento, por esta creencia racional de pues de decir de que ya están viejos, de que ya no van a poder encontrar a nadie con quien compartir en su vida, que eso ya solo es cosa, inclusive algunos llegan a decir que solo es cosa ya para jóvenes. Entonces, creo que esa es la preocupación más frecuente que suelen tener las personas que se divorcian en esta etapa. ¿Cómo se abordan los sentimientos de la pérdida y el duelo asociados con el divorcio? Bueno, eh, abordar eh, cómo se abordan los sentimientos de la pérdida y el duelo asociados con el divorcio. Pues estos sentimientos que, que se suscitan después de haber ocurrido un divorcio, una desvinculación, una ruptura amorosa, cualquiera que sea el caso, pues siempre son complicados para el paciente a la hora de trabajarlos en sesiones, ya que pues hay pacientes que pueden ser muy renuentes y pueden encerrarse mucho eh, en discursos como el hecho de que piensan que no van a salir adelante sin la otra persona, como ya te había respondido la pregunta anterior, de que muchos suelen decir que ya están viejos para volverse a dar una oportunidad. También recordemos que el duelo tras una pérdida o tras un divorcio, pues es una etapa muy complicada y que no es algo lineal, que incluye varias etapas, las cuales no siempre siguen un curso recto, sino que tiene altas y bajadas, las cuales se necesitan trabajar mucho en sesión para que los pacientes puedan lidiar de la mejor manera con aquello que sienten, tanto en el momento como después, como antes en recaídas que puedan tener. ¿Qué tan complicado es para una persona adaptarse a la vida como persona soltera después de un divorcio? El hecho de definir qué tan complicado es para una persona adaptarse a la vida como persona soltera después de un divorcio, pues esto ya depende completamente de las personas. Al menos en los casos que yo he trabajado, pues se ha variado mucho. He conocido pacientes que pueden salir muy rápido o que se adaptan muy rápido a esta nueva vida. Hay pacientes que inclusive tardan años en volver a
en volver a retomar esa etapa, la cual pues había quedado suspendida después de casarse. Entonces, pues eso depende completamente de la persona en cuestión y de su proceso de resiliencia y de adaptación a la circunstancia. ¿Qué impacto cree que tiene la cultura y la sociedad en el proceso del divorcio? La cultura y la sociedad tienen un impacto bastante grande respecto a ya sea el tema del divorcio, al tema del casamiento, al tema de la formación de una familia, ya que pues te digo, ¿no? Las personas que llegan a terapia muchas veces llegan con estos comentarios como pues el hecho de que se van a morir solos, de que no van a encontrar a nadie más, de que se aíslan ya que no se sienten con la capacidad de volver a rehacer su vida, de que es mejor una cosa, es algo que ya solo le corresponde a los jóvenes. Y todas estas ideas, cuando tú indagas y tú haces un acercamiento y una profundización hacia dónde vienen esas ideas, pues muchas de estas ideas ya vienen preconcebidas desde niños, ¿no? Son ideas que se nos han inculcado en nuestra familia, la sociedad tal cual misma. Entonces te digo, sí suele ser pues un impacto bastante grande el que se tiene de la sociedad. También por el qué dirán muchas veces, ¿no? Por el qué dirán también es un tema muy, muy, muy tocado respecto al divorcio. Pero sí, o sea, la sociedad sí tiene un impacto bastante fuerte. ¿Cuáles son las diferencias principales que encuentra entre un divorcio en esta etapa de la vida y el resto de las etapas? Pues diferencias principales como tal que se puedan encontrar en esta etapa, a diferencia de otras etapas de la adultez como la temprana o la tardía, pues tal vez yo lo catalogaría en el optimismo, porque sí, a pesar de que en las tres etapas, pues al final de cuentas es un divorcio y en las tres etapas se puede encontrar pues este duelo, ¿no? Este proceso de duelo, pues creo que en la adultez temprana siempre suele haber un optimismo mayor en este sentido de volver a encontrar una pareja, de volver a rehacer su vida, que en las otras dos etapas y mucho más en la etapa tardía. En la etapa tardía creo que es mucho más el pesimismo que se tiene respecto a rehacer su vida, a volver a tener una vida pues de soltero, pero ya pues con esa aceptación de un duelo superado. Tal vez yo diría que ahí radica una de las diferencias, pero hay muchas igual similitudes que se comparten en el divorcio en estas tres etapas. ¿Cómo se abordan la soledad y el aislamiento después del divorcio? Abordar la soledad y el aislamiento para las personas en terapia, suele ser algo muy complicado, ¿no? Ya me refería que el proceso del duelo por sí mismo es algo muy complicado independientemente sea el caso. Pero sí, el hecho de la soledad y el aislamiento, pues sí suelen ser pues temas que se trabajan mucho en el sentido de que muchas personas cuando llegan mencionan que pues tan solo la soledad y el aislamiento por sí mismo no lo disfrutan, que les provoca alguna incomodidad, que les provoca malestar, que les provoca tristeza, enojo, cualquier sentimiento negativo, el cual no son a aceptar muchas veces dentro de ellos y prefieren evitarlo. Entonces sí es muy importante cambiar esta perspectiva respecto a la soledad y el aislamiento que se tiene después del divorcio, para que las personas puedan entender que muchas veces la soledad y el aislamiento no es algo malo, es algo con lo que se tiene que lidiar y es algo que se tiene que aceptar para poder seguir viviendo, adaptándose a la idea de que pues fue algo que tuvo que pasar y fue algo que tuvo que suceder. Entonces, pues sí, creo que eso es algo muy, muy, muy importante y tal vez lo más importante que se aborda, bueno, de las cosas más importantes que se abordan dentro de terapia.
¿Cómo se puede ayudar a una persona adulta que se encuentra en proceso de divorcio? Pues, ¿cómo se puede ayudar a una persona adulta que se encuentra en proceso de divorcio? Primeramente, la persona por sí misma, creo que algo importante es primero el hecho de que esta persona asista a terapia, ¿no? Eh, Independientemente del tema, sea el divorcio, sea cualquier otro tema a tratarse eh, en una terapia psicológica, pues siempre es muy importante y es muy saludable asistir en cualquier punto de nuestra vida en el que estemos. Pero respecto al divorcio, ya en el proceso terapéutico, te podría mencionar que lo que se busca aquí es brindar las herramientas a las personas para, para poder lidiar justamente con este duelo, para que aprendan a lidiar con todas esas emociones como la tristeza, el sentimiento de abandono, el odio, la culpa, que puedan aprender a lidiar con todo esto y que puedan pasar este duelo de la mejor manera sin que lo vean como algo pues malo, ¿no? Que al final muchas personas lo consideran algo malo, ¿no? El sentir emociones negativas. Entonces, pues sí, creo que lo más importante es brindar estas herramientas para que esta etapa eh, sea vista más que nada como una oportunidad nueva de crecer, de poder volver a conocerse a sí mismos. ¿Qué tipo de terapia considera que sería ideal para una persona que enfrenta un divorcio? ¿En qué tipo de terapia sería ideal para una persona que enfrenta un divorcio? Pues yo creo que sí, que aquí depende pues mucho de la persona, ¿no? Y del caso que se esté tratando. Pero al menos desde lo que yo conozco, desde lo que yo imparto, desde lo que yo aplico, tal vez podría decir que los tres tipos de terapia que, que podrían ser más ideales o más adecuados respecto a este tipo de situaciones pueden ser la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica, la terapia, la terapia humanista. Considero que cualquiera de estas tres ramas pueden ser pueden ser de mucha ayuda, pero pues te repito, ¿no? Esto ya es independiente de cada persona y lo que busque y del caso que se esté tratando. Pero sí, esas son tal vez las tres que yo te podría decir. Y por último, ¿cuáles son los puntos clave para la reconstrucción de la identidad y la vida después de un divorcio? Que los puntos claves para la reconstrucción de la vida e identidad después de un divorcio son primeramente pues saber que estás en este proceso, ¿no? Eh, Aceptar esas emociones que te digo que muchas personas catalogan como malas o que no deberían de sentir. Entonces aceptar, lidiar, expresar esas emociones también son un punto clave para esta reconstrucción de la vida. Y acompañado de estas emociones, de estos sentimientos, también las ideas y los pensamientos que, que suelen tener estas personas. Creo que, y a raíz de eso, pues obviamente las conductas que manifiesten, ¿no? Creo que esos son los puntos claves, pues, más importantes que yo te podrá mencionar respecto a, respecto a esta reconstrucción para una persona después del divorcio. Me parece sumamente interesante todo lo que acabamos de escuchar acerca del divorcio por parte del psicólogo Rangel. Creo que es importante mencionar que en cualquier etapa de la vida el divorcio es un proceso sumamente complicado que requiere de preferencia acompañamiento psicológico y bastante apoyo por parte de las personas que rodean a los individuos que estén pasando por este proceso, ya que es sumamente complicado, es un proceso de pérdida, es un proceso de duelo, pero también es un proceso en el que nos vamos a reencontrar a nosotros mismos y vamos a volver a conocernos, es una nueva oportunidad para conocernos a nosotros mismos en esta nueva etapa. Y aunque sí puede ser bastante complicado y podemos pasar por bastantes etapas de depresión, de tristeza, de angustia,
Creo que siempre tenemos que buscar ayuda y reconocer que cualquiera de estos procesos difíciles siempre van a ayudarnos y permitirnos reencontrarnos, y muchas veces es lo más saludable terminar las cosas que seguir en un matrimonio que puede incluso generar muchas más complicaciones que un divorcio. Si estamos en un matrimonio que no es sano, podemos inclusive tener problemas de salud, tener muchísimos problemas de estrés, de ansiedad. Si hay hijos, incluso pueden generar muchísimos problemas para los hijos. Entonces debemos evaluar la situación y estar siempre rodeados de personas que nos puedan brindar apoyo para que este proceso sea muchísimo más fácil y llevadero. Agradezco muchísimo al licenciado en psicología Ricardo Rangel por tomarse el tiempo para contestar mis preguntas y por ayudarme a realizar esta entrevista. Y espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido algunas cosas. Muchísimas gracias por escuchar esta entrevista y nos vemos luego.